En los días en que el mundo estaba lleno de reinos poderosos y ciudades imponentes, Jonás, un hombre elegido por Dios, vivía en la tierra de Israel. Un día, mientras el sol se alzaba sobre las colinas, una voz resonó en lo más profundo de su ser. Era la voz del Señor, clara y firme, que le decía: «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Jonás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nínive no era cualquier ciudad, era el corazón del imperio asirio, un lugar temido por su crueldad y poder. ¿Cómo podría él, un simple profeta, enfrentarse a semejante gigante? Pero en lugar de obedecer, Jonás decidió huir. No hacia Nínive, sino en dirección opuesta. Bajó al puerto de Jope, donde encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, un lugar lejano, al otro extremo del mundo conocido. Pagó su pasaje y subió a bordo, convencido de que podría escapar del llamado de Dios. El viento soplaba a su favor, y las olas mecían el barco como si lo arrullaran. Jonás respiró aliviado, pensando que había logrado evadir su destino. Pero Dios no se deja burlar tan fácilmente. Mientras el barco surcaba las aguas del Mediterráneo, el cielo comenzó a oscurecerse. De repente, una tormenta furiosa se desató sobre ellos. Las olas golpeaban con fuerza contra el casco, y el viento aullaba como un lobo hambriento. Los marineros, hombres experimentados en las tempestades, se aterrorizaron. Cada uno clamaba a sus dioses, arrojando carga al mar para aligerar el barco. Pero Jonás, consciente de que aquella tormenta era por su culpa, descendió a lo más profundo del barco y se acostó, hundiéndose en un sueño intranquilo. El capitán del barco lo encontró allí, durmiendo en medio del caos. «¿Qué haces, dormilón?», le gritó. «Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga misericordia de nosotros y no perezcamos». Los marineros, desesperados, decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de aquella calamidad. La suerte cayó sobre Jonás. Todos lo miraron con ojos llenos de preguntas. «¿Quién eres tú, y de dónde vienes?», le preguntaron. Jonás, con voz temblorosa, les confesó: «Soy hebreo, y temo al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Les contó cómo había huido de la presencia de Dios, y cómo aquella tormenta era consecuencia de su desobediencia. Los marineros, aterrorizados, le preguntaron: «¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?». Jonás, sabiendo que no había otra salida, les dijo: «Tomadme y arrojadme al mar, y el mar se calmará para vosotros, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Los hombres, reacios a tomar una vida, remaron con todas sus fuerzas para llevar el barco a tierra, pero el mar se embravecía cada vez más. Finalmente, clamaron al Señor: «Oh Señor, no nos hagas responsables de la vida de este hombre». Y entonces, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. En el instante en que Jonás tocó las aguas, la tormenta cesó. El mar se calmó, y un silencio sobrecogedor cubrió el barco. Los marineros, asombrados, ofrecieron sacrificios al Señor y hicieron votos. Mientras tanto, Jonás se hundía en las profundidades del océano, resignado a su destino. Pero Dios no había terminado con él. De las sombras del abismo, un gran pez enviado por el Señor abrió sus fauces y se tragó a Jonás. Dentro del vientre del pez, en la oscuridad más absoluta, Jonás pasaría 3 días y 3 noches, reflexionando sobre su desobediencia y clamando a Dios por misericordia. Dentro del vientre del pez, Jonás se encontró en una oscuridad tan densa que podía sentirla como un peso sobre su piel. El aire era pesado y el olor a sal y podredumbre lo envolvía. Pero en medio de aquel lugar de desesperación, Jonás recordó al Señor. Con un corazón quebrantado, elevó una oración desde lo más profundo de su ser. «Clamé en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol grité, y mi voz oíste», comenzó a decir, sus palabras resonando las paredes húmedas del vientre del pez. Reconoció su error, su orgullo y su huida, y suplicó por la misericordia de Dios. Las horas se convirtieron en días, y Jonás, en su encierro,
comprendió que no podía escapar de la presencia del Señor. Los que veneran ídolos vanos abandonan su misericordia, murmuró, arrepentido. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y en ese momento, cuando su corazón se humilló por completo, Dios habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. El profeta cayó sobre la arena, mojado y tembloroso, pero vivo. El sol brillaba sobre él, y el viento salado del mar acariciaba su rostro. Era como si hubiera nacido de nuevo. Entonces, la voz de Dios volvió a resonar en sus oídos. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás no dudó. Se levantó, se sacudió la arena de su ropa y comenzó su viaje hacia Nínive, la ciudad que tanto temía. Caminó durante días, cruzando desiertos y montañas, hasta que finalmente llegó a las puertas de la gran ciudad. Nínive era imponente, con murallas que parecían tocar el cielo y una multitud de personas que llenaban sus calles. Jonás sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no podía retroceder. Con voz firme, comenzó a proclamar el mensaje que Dios le había dado: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sus palabras resonaron como un trueno en medio de la ciudad. Los ninivitas, desde el más pequeño hasta el más grande, escucharon su advertencia. Y algo increíble sucedió. Creyeron en Dios. El rey de Nínive, al enterarse del mensaje, se levantó de su trono, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego, emitió un decreto en toda la ciudad: que ningún hombre ni bestia, ni ganado ni oveja, prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Que se cubran de cilicio tanto los hombres como las bestias, y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se arrepienta y aplaque el ardor de su ira, y no perezcamos. La ciudad entera se sumió en un profundo arrepentimiento. Jonás, al ver esto, se sintió confundido. ¿Acaso Dios perdonaría a Nínive, aquella ciudad llena de maldad? Él había cumplido su misión, pero en su corazón comenzó a surgir un sentimiento que no esperaba: enojo. ¿Por qué Dios sería tan misericordioso con aquellos que no lo merecían? Jonás, con el corazón agitado, decidió alejarse de la ciudad. Caminó hacia las afueras de Nínive, donde encontró una colina desde la cual podía ver la extensión de la gran ciudad. El sol caía sobre las murallas, y el polvo del desierto se elevaba en el aire como un manto dorado. Jonás se sentó allí, esperando. Esperaba ver si Dios cumpliría su palabra y destruiría Nínive, o si, en su misericordia, perdonaría a sus habitantes. En su interior, una batalla se libraba. Por un lado, sabía que Dios era justo y que la maldad de Nínive merecía castigo. Pero por otro, no podía evitar sentirse traicionado. ¿Acaso su viaje, su tormento en el mar y su encierro en el vientre del pez habían sido en vano? Mientras reflexionaba, el calor del día comenzó a hacerse insoportable. Jonás, agotado y abatido, construyó una pequeña enramada con ramas secas para protegerse del sol. Bajo aquella sombra precaria, se sentó a esperar. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría, hizo crecer una planta que se elevó rápidamente sobre Jonás, dándole más sombra y aliviando su malestar. Jonás se sintió agradecido por aquel pequeño consuelo en medio de su angustia. Pero al día siguiente, al amanecer, Dios envió un gusano que atacó la planta, haciendo que se marchitara y muriera. El sol abrasador volvió a golpear a Jonás, y un viento caliente del este lo envolvió, dejándolo débil y desesperado. Jonás, abrumado por el calor y la frustración, exclamó: «Mejor sería para mí morir que vivir». Dios, entonces, le habló: «Tienes tu razón para enojarte por la planta». Jonás, con amargura, respondió: «Sí, la tengo. Hasta la muerte». Entonces, el Señor le dijo: «Tú te preocupas por la planta, por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. ¿Y no habré yo de preocuparme por Nínive,
aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Estas palabras resonaron en el corazón de Jonás como un eco que no podía ignorar. Comprendió, aunque no sin lucha, que la misericordia de Dios es más grande que cualquier entendimiento humano. Nínive, a pesar de su maldad, era una ciudad llena de personas que, en su ignorancia, necesitaban la oportunidad de cambiar. Y Dios, en su amor infinito, estaba dispuesto a dársela. Jonás se quedó en silencio, mirando hacia la ciudad que se extendía ante él. El viento caliente seguía soplando, pero ahora sentía algo diferente. No era solo el calor del desierto, sino el fuego de una lección que había aprendido en lo más profundo de su ser. La historia de Jonás no terminó con una respuesta fácil o un final feliz convencional. Terminó con una pregunta, con un desafío a mirar más allá de nuestras propias limitaciones y a confiar en la justicia y la misericordia de Dios, incluso cuando no las entendemos. Después de aquel día en la colina, Jonás regresó a su tierra, a Israel, pero ya no era el mismo hombre que había huido a Tarsis. Su corazón, aunque aún llevaba las cicatrices de su orgullo y su enojo, había sido transformado por las lecciones que Dios le había enseñado. Cada vez que recordaba el vientre del pez, la tormenta en el mar, o la planta que creció y murió en un solo día, sentía un profundo respeto por la misericordia y la paciencia de Dios. Jonás comenzó a compartir su historia con quienes lo rodeaban. Les hablaba de cómo Dios lo había perseguido incluso en su desobediencia, y cómo su amor era tan grande que alcanzaba incluso a los enemigos de Israel, como los ninivitas. Al principio, muchos lo escuchaban con escepticismo. ¿Cómo podía Dios preocuparse por aquellos que habían oprimido a su pueblo? Pero Jonás, con paciencia, les recordaba las palabras que Dios le había dicho en la colina: «¿Y no habré yo de preocuparme por Nínive, aquella gran ciudad?». Con el tiempo, Jonás se convirtió en un profeta no solo de advertencias, sino también de esperanza. Su mensaje ya no se limitaba a anunciar juicio, sino que también hablaba de la posibilidad de arrepentimiento y perdón. Esto no siempre era bien recibido. Algunos lo acusaban de ser demasiado blando, de olvidar la justicia de Dios. Pero Jonás sabía, por experiencia propia, que la misericordia de Dios no era una debilidad, sino una muestra de su poder y su amor. Jonás, al final de sus días, miró hacia atrás y vio no solo sus fracasos, sino también la mano fiel de Dios en cada paso de su camino. Comprendió que su historia no era solo sobre un profeta desobediente, sino sobre un Dios amoroso que nunca lo abandonó, incluso cuando él intentó huir. Cada tormenta, cada oscuridad, cada momento de duda había sido una oportunidad para que Jonás aprendiera a confiar más en aquel que lo había llamado. Y ahora, desde el ocaso de su vida, Jonás quiso dejar un mensaje para quienes lo escucharan. Dios no solo busca castigar al pecador, sino salvarlo. No solo quiere corregir al rebelde, sino restaurarlo. Su misericordia es más grande que nuestras faltas, y su amor más profundo que nuestros miedos. No importa cuán lejos hayas corrido, ni cuán oscuro parezca tu camino, Él está allí, esperándote con los brazos abiertos. Jonás levantó su voz, débil pero llena de convicción, y dijo: «Sígueme. No en mi ejemplo de huida, sino en mi decisión de volver. Sígueme no en mi enojo, sino en mi arrepentimiento. Sígueme no en mi debilidad, sino en la fortaleza que Dios me dio para levantarme una y otra vez. Porque Él no ha terminado contigo. Tu historia, como la mía, puede ser una historia de redención, de segundas oportunidades, de un amor que transforma lo imposible en posible». Y así, con un último suspiro de paz, Jonás cerró los ojos, sabiendo que su vida había sido un testimonio vivo de la gracia de Dios. Su mensaje resonó en los corazones de quienes lo escucharon, y su legado se convirtió en un faro de esperanza para generaciones futuras. Porque, al final, la historia de Jonás no es solo la de un hombre, sino la de un Dios que dice una y otra vez: «Sígueme, y yo haré de tu vida algo hermoso».